¿Alguna vez has recibido una noticia que te deja sin aliento? De esas que, en un instante, transforman el mundo que conocías en un lugar completamente diferente, donde el miedo y la duda se apoderan de ti, y la esperanza parece escabullirse entre las grietas del alma. Así empezó todo para mí. 6 meses de vida aún. Esas palabras resonaron en el silencio de la oficina, como un veredicto cruel, una sentencia casi imposible de aceptar. No sabía qué sentir, cómo reaccionar. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado y mi mente se hubiera sumido en un silencio denso, lleno de un vacío que solo quienes han enfrentado la muerte pueden describir. El cáncer terminal que me habían diagnosticado no era solo una enfermedad, era un enemigo invisible pero feroz que parecía avanzar dentro de mí, consumiendo no solo mi salud, sino también mis fuerzas, mis sueños e incluso la luz que creía que aún brillaba al final del túnel. Yo, que siempre había sido una persona llena de vida, planes y fe, ahora me encontraba frente a lo desconocido, ante la posibilidad real de que el tiempo que me quedaba fuera mucho más corto de lo que jamás hubiera imaginado. En ese momento, mi mente empezó a dar vueltas en 1000 direcciones. Preguntas sin respuesta, miedos que parecían sofocarme el pecho, y esa sensación de impotencia que golpea con fuerza cuando nos damos cuenta de que, por mucho que lo quisiéramos, no teníamos control sobre todo lo que sucedía. La desesperación intentó apoderarse de mi pero dentro de mí también había una chispa, una pequeña llama de esperanza que se negaba a apagarse, incluso cuando todo parecía conspirar contra ella. ¿Has pasado por esto alguna vez? ¿O conoces a alguien que haya pasado por un momento similar, donde la línea entre el miedo y la fe se difumina tanto que es difícil distinguirlos? Quiero que me acompañes hasta el final, porque lo que descubras ahora podría sorprenderte. Incluso podría cambiar tu forma de afrontar tus propios desafíos y la fortaleza de la fe en medio de la adversidad. Recibir un diagnóstico de cáncer terminal no es solo una prueba física, es una inmersión profunda en el alma. Es verse obligado a enfrentar las debilidades de la vida, cuestionar lo que realmente importa y buscarle sentido cuando todo parece haberse desviado. Sabía que la medicina tenía sus límites, y en ese momento, ante la imposibilidad, comencé a darme cuenta de que quizás era hora de mirar más allá de lo que se ve a simple vista, hacia algo más grande, invisible, pero que toca el corazón de quienes creen. Fue en este torbellino de emociones que me aferré a la fe, aun sin saber exactamente a dónde me llevaría. La decisión de buscar ayuda espiritual, de intentar algo que me diera fuerza para afrontar no solo mi cuerpo debilitado, sino sobre todo mi espíritu cansado, marcó el inicio de una transformación que jamás podría haber predicho. Podría haber elegido la negación, la desesperación sin fin, pero decidí que mi historia no terminaría ahí. El viaje que se desarrolló a partir de ese día estuvo lleno de desafíos, lágrimas, dudas y descubrimientos. Una verdadera batalla entre la ciencia, la esperanza y el misterio de la fe. Y fue en este encuentro entre lo visible y lo invisible que ocurrió algo extraordinario. Algo que me hizo comprender que los milagros existen y que lo imposible puede hacerse realidad. Ahora, al compartir esta historia, quiero que te permitas sentir la intensidad de esta experiencia. Quizás, como yo, busques una razón para seguir, creyendo porque la vida puede sorprenderte y la fe puede ser la llave para abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Quédate conmigo, porque esta historia es mucho más que un simple relato de superación. Es una invitación a mirar hacia adentro, reflexionar sobre tus propias luchas y quizás encontrar una nueva luz que aún espera brillar. Y esta luz comenzó a aparecer de una manera muy especial, en medio de una práctica espiritual que parecía sencilla, pero de un inmenso poder en la novena. A Santa Rita, conocida como la Santa de las Causas Imposibles, a partir de ese momento todo empezó a cambiar. Y lo que sucedió después va mucho más allá de lo que cualquier examen médico podría explicar. Y ahí es precisamente donde quiero detenerme y conversar contigo. Sé que esta historia puede despertar muchos sentimientos diferentes, quizás dolor, esperanza o incluso esa duda que persiste en lo más profundo de tu ser. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido
hasta ahora. Creo firmemente que compartir nuestras experiencias y abrir nuestros corazones es lo que crea esta red de apoyo invisible pero poderosa que realmente nos conecta. Cuando comentas, cuando le das me gusta, no es solo un gesto para ayudar al canal a crecer. Es como si estuvieras diciendo que este mensaje ha encontrado un lugar en ti. ¿Qué importa? Que la fe y la esperanza también tienen un lugar en tu vida. Y es esta participación la que permite que más personas que quizás estén pasando por un momento similar, vengan aquí y encuentren consuelo, valor e inspiración. Siento que, juntos, estamos construyendo algo más grande que un simple video. Estamos creando un espacio donde se pueden compartir y valorar historias reales de superación. Milagros Ypsilon Fe. Así que, una vez más, si estás del otro lado, ¿qué tal si dejas un comentario, le das me gusta a este video y formas parte de esta comunidad que crece precisamente gracias a tu voz? Significa mucho más Gilu que imaginas ahora. Volvamos a este viaje que cambió mi vida. Recuerdo bien ese momento en que la desesperación pareció envolverme por completo. Esas palabras, 6 meses de vida, resonaron en mi cabeza como un martillo, martillando cada pensamiento, cada sentimiento. El miedo se apoderó de mí como nunca antes, una mezcla de incredulidad y pavor, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Pero al mismo tiempo, en medio de ese torbellino de emociones, una chispa de voluntad, de lucha, comenzó a brillar, débil pero insistente, porque en el fondo sabía que rendirme no era una opción, ni para mí, ni para quienes me amaban. Es curioso cómo funciona la mente humana ante la muerte inminente, ¿verdad? Empiezas a pensar en todo lo que dejaste atrás, en las personas a las que quizá no tuviste tiempo de decirles cuánto las amabas, en los sueños que parecían inalcanzables, y es precisamente entonces cuando la búsqueda de esperanza se vuelve urgente, casi una cuestión de supervivencia. En mi caso, esta búsqueda iba más allá de la medicación y las consultas, porque la ciencia me estaba sentenciando. Pero mi corazón clamaba por algo más grande, una fuerza invisible, un milagro, una transformación que pudiera cambiar el destino que me había sido asignado. Y fue en ese momento, en esa profunda decisión, que recurrí a la fe. No era una persona de oración frecuente, lo admito. Mi vida espiritual había sido más bien una preocupación secundaria, una idea distante en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Pero en ese momento de absoluta fragilidad, la fe ya no era una opción, era un refugio, un ancla, un camino posible. Necesitaba creer que había algo más allá de esa enfermedad, algo que pudiera sostenerme, transformarme y quizás salvarme. Esta decisión no fue incierta. Me pregunté innumerables veces si intentaba escapar de la realidad, si me estaba engañando, pero lo cierto es que en ese momento valía la pena explorar cualquier posibilidad de transformación. Es curioso cómo, ante una crisis, nuestra mentalidad cambia a lo que antes parecía imposible o lejano. De repente se convierte en una verdad oculta que podría revelarse en cualquier momento. Y así, entre la medicina y el misterio, me aferré a mi novena a Santa Rita, conocida como la protectora de las causas imposibles. Cada día de esa novena me sentí inmerso en un profundo viaje, no solo de oración, sino de decisiones internas. Fue una transformación de mi alma, una renovación de mi esperanza y una apertura a lo que la razón no podía explicar. Me vi viviendo una intensa batalla, no solo contra la enfermedad, sino contra el desánimo, la duda y el miedo que insistían en dominarme. Era como si, poco a poco, la fe se apoderara de mi corazón, dándome la fuerza para afrontar cada nueva etapa de este difícil camino. Detrás de esa lucha había mucho más que el deseo de sobrevivir. Impactó profundamente mi forma de pensar y actuar. La fe no era solo un remedio espiritual, era una decisión consciente de cambiar mi mentalidad, de afrontar la vida desde una perspectiva diferente, de aceptar la posibilidad de sanar incluso cuando todo parecía perdido. Y eso fue un punto de inflexión para mí, porque la esperanza comenzó a transformarse en un impulso real y tangible que me impulsaba a seguir adelante. Pero, por supuesto, este viaje no estuvo lleno de momentos fáciles. Hubo días en que el dolor físico me consumía, en que la incertidumbre me abrumaba, y en que el agotamiento
parecía insoportable. Tras bambalinas de esta historia que cuento, se encontraban revelaciones personales, conversaciones internas y la lucha constante por evitar que la oscuridad se apoderara de mí. En medio de todo, el milagro parecía una verdad lejana, casi inaccesible. Sin embargo, no podía rendirme, porque algo dentro de mí sabía que esta era una historia de transformación que aún se estaba escribiendo. Porque no se trata solo de enfermedad o sanación física, se trata de cómo mente, espíritu y corazón se entrelazan en un viaje complejo, lleno de matices, desafíos y descubrimientos. Se trata de la decisión de abrirse a lo invisible, a lo que desafía la lógica, pero que puede tener un impacto real y profundo en nuestras vidas. Se trata de la valentía de rendirse a una esperanza mayor, incluso cuando la ciencia parece cerrar sus puertas. Y es precisamente esta combinación de fe, transformación y mentalidad la que quiero explorar con ustedes, porque creo que esta verdad oculta puede estar presente en la vida de muchas personas que, como yo, enfrentan sus propias batallas silenciosas. Es una invitación a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, los caminos que elegimos seguir y el poder que tiene la espiritualidad para transformarnos desde adentro hacia afuera. Comenta abajo mi parece ilógico. Quiero saber si alguna vez has sentido algo similar, si alguna vez te has encontrado en esta búsqueda de luz en medio de la oscuridad, porque, después de todo, este viaje que comparto aquí, ¿no?, es solo mío, también podría ser tuyo. Cuando todo parecía demasiado oscuro y la ciencia ya no ofrecía esperanza, me encontré en una encrucijada. Estaba cansado, con la mente llena de preguntas y el corazón dolorido por un dolor aparentemente interminable. Fue entonces cuando oí hablar de la novena a Santa Rita, la santa conocida como la protectora de las causas imposibles. Confieso que, al principio, la abordé con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Al fin y al cabo, ¿cómo podría alguien, con simples oraciones, cambiar lo que parecía estar predestinado por médicos y pruebas? Pero aún así, una parte de mí clamaba por esta oportunidad, por una luz al final del túnel. Santa Rita tenía una historia que me conmovió profundamente. Decían que enfrentó desafíos aparentemente insuperables, que nunca perdió la fe, ni siquiera cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Era como si esta mujer, que vivió siglos antes que yo, fuera un símbolo viviente de la transformación que buscaba. Su nombre, repetido tantas veces por quienes también atravesaban momentos difíciles, sonaba como una promesa silenciosa de que los milagros aún ocurren. Y esta promesa fue lo que me hizo decidir comenzar esa novena, incluso sin saber exactamente qué esperar. Las primeras noches estuvieron llenas de sentimientos encontrados. Me sentaba con el rosario en la mano, rezando con vacilación, a veces sin saber si estaba haciendo algo realmente efectivo. Me dolía el cuerpo, mi mente luchaba contra el desánimo y, con cada Ave María que rezaba, se encendía una pequeña chispa de esperanza auki chimidau. Era como si, en medio de mi vulnerabilidad, me abriera a una transformación que iba más allá de lo físico. Algo comenzaba a moverse dentro de mí, una revolución silenciosa que aún no podía descifrar por completo. En el silencio de esa oración diaria, comencé a comprender que la novena no era solo un ritual, sino un espacio para que mi alma encontrara descanso y fuerza. Era una forma de decidir, cada día, que la enfermedad no me vencería, que aún me quedaba un camino por recorrer. La fe, que antes había sido una idea lejana, se convirtió en una presencia constante, una energía que me sostuvo, incluso en los momentos más difíciles. Y fue en este compromiso, en esta disciplina de orar con el corazón abierto, que comencé a experimentar una nueva mentalidad que podía ser más fuerte que cualquier pronóstico. Con el paso de los días, me llegaron las historias de otras personas que también encontraron en la novena de Santa Rita un motivo para seguir luchando. Era como si entrara en una comunidad invisible, compuesta por una fe compartida, una fuerza colectiva y un deseo común de transformación. Estas revelaciones se convirtieron en parte fundamental de mi propio camino, inspirándome a creer que lo imposible sí podía suceder. Y esta creencia poco a poco moldeó mis decisiones, mis actitudes e incluso mi forma de afrontar mi enfermedad. El impacto de esa novena
superó con creces mis expectativas iniciales. No fue solo la repetición de oraciones, sino una verdadera inmersión en un proceso de sanación que involucró mente, cuerpo y espíritu. El poder de la fe se manifestó no solo en la esperanza de un milagro, sino en la transformación interior que me permitió afrontar cada día con mayor valentía y serenidad. Sentí que allí sucedía algo que trascendía lo que se veía a simple vista, a una verdad oculta, un misterio sagrado que comenzaba a revelarse. Y ahí es donde mi historia cobra un nuevo significado, un nuevo capítulo que anhelo compartir con ustedes, porque sé que estos viajes están llenos de matices y detalles que merecen ser explorados con calma y cuidado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, explorando lo que realmente significa rendirse a este poder superior y cómo esta entrega puede cambiarlo todo. Porque, en definitiva, no se trata solo de la novena, sino del impacto que la fe tiene en nuestras vidas cuando decidimos creer contra viento y marea. Durante esos días en que la novena se apoderó de mi rutina, viví una experiencia que desde fuera podría parecer sencilla, pero que, para mí, fue una verdadera lucha. Cada mañana comenzaba con la misma práctica en tomar el rosario, buscar un rincón tranquilo de la casa y entregarme a la oración. Era un momento de profunda conexión, de buscar fuerza donde parecía no haberla. Me dolía el cuerpo, mi mente insistía en arrastrarme al desánimo, pero la fe, esa pequeña y tenaz llama, insistía en permanecer encendida. Era un ejercicio diario de disciplina espiritual, donde tenía que decidir en cada momento que mi alma sería más grande que mi dolor. Con cada paso de ese camino, comprendí que la novena no era solo repetir palabras memorizadas, sino una oportunidad para la reflexión, para abrirme a la transformación interior. Al rezar cada Ave María sentía como si abriera una puerta a algo invisible, una fuerza invisible, pero que sentía latir en mi corazón, en medio de la agotadora rutina de los tratamientos, la soledad que impone la enfermedad y los momentos de miedo que afloraban con insistencia. Ese momento de oración fue mi refugio. La disciplina de entregarme diariamente a esta práctica me enseñó la importancia de la perseverancia, incluso cuando todo parecía conspirar contra la esperanza. No voy a mentir. Hubo días en que el dolor físico y el agotamiento mental amenazaban con abrumarme. Ese peso en mi cuerpo, las noches sin dormir, la incertidumbre sobre el futuro. Todo parecía conspirar para hacerme rendirme, para hacerme perder la fe. Pero la novena, con su rutina sagrada, me proporcionó una estructura no solo espiritual, sino profundamente psicológica. Sabía que allí, en ese momento de entrega, estaba construyendo una fortaleza interior, una mentalidad de lucha y fe que me sostendría para afrontar cada desafío. Fue esta combinación de disciplina y fe la que comenzó a generar una transformación silenciosa, manifestándose no solo en mi espíritu, sino también en mi fuerza para vivir. Al repetir esas oraciones, algo incomprensible comenzó a suceder. Mi alma se tranquilizó, mi mente se abrió a una paz que no había sentido en mucho tiempo, y mi corazón encontró una razón para continuar. Fue una profunda conexión con Dios, una entrega que me permitió ver la enfermedad no como un final, sino como parte de un camino, quizás el más difícil de mi vida, pero también el más lleno de aprendizaje y revelación. La novena se convirtió en un espacio sagrado, donde encontré no solo esperanza, sino una verdad oculta, esa fuerza invisible que solo la fe puede revelar. Y fue en este contexto de dolor y entrega que cada oración adquirió un significado aún más profundo. No era solo un ritual, sino una decisión diaria de vivir, de creer que, a pesar de las circunstancias, algo más grande obraba en mí. La disciplina de la novena me enseñó que la fe no es un sentimiento fugaz, sino una práctica constante, una decisión que se renueva cada día y especialmente en los momentos más difíciles. Esta mentalidad de compromiso espiritual se convirtió en uno de los pilares de mi transformación, un cimiento firme que sostuvo mi esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. En retrospectiva, veo que esa rutina sencilla pero significativa fue esencial para que experimentara
un verdadero impacto en mi vida. La novena no solo me brindó consuelo, sino que inició un proceso de sanación que trascendió lo físico, una sanación del alma, del espíritu y de la mente. Fue un viaje de descubrimiento, de experiencias ocultas tras bambalinas que me revelaron el poder de la entrega y la perseverancia en medio de la tormenta. Y es este mismo viaje el que quiero compartir con ustedes, porque sé que incluso en medio de las dificultades hay una transformación esperando a suceder. Explorando cómo esta disciplina espiritual moldeó mi mentalidad, me guió a través de decisiones aparentemente imposibles y me conectó con una verdad oculta que transformó mi vida por completo. Es en esta conexión con lo divino donde reside el verdadero impacto de la fe, en un impacto que puede cambiarlo todo. Incluso el curso de lo que parecía una sentencia definitiva. En los primeros días de la novena, aún cargaba con esa mezcla de miedo e incredulidad, como quien se aferra a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Cada oración era un desafío, no solo para mi cuerpo cansado, sino también para mi mente inquieta, que insistía en preguntarse si realmente marcaría la diferencia. Pero, poco a poco, comenzaron a surgir las primeras señales, esos pequeños milagros que nadie ve desde afuera, pero que lo cambian todo por dentro. Era como si el universo, o algo más grande, comenzara a enviarme mensajes discretos, casi susurros de esperanza, recordándome que no estaba sola en esta lucha. Comencé a notar estos cambios internos de maneras que, a primera vista, podrían parecer simples, pero que tuvieron un enorme significado para mí. Una sensación de paz invadió mi corazón en medio del caos, un alivio inesperado de la ansiedad que me acosaba. A veces, sentía una fuerza serena, una presencia silenciosa que parecía tomarme de la mano y decirme todo va a estar bien. Confía en mí. Estos encuentros conmigo misma, estos momentos de silencio y profunda conexión, se convirtieron en el motor de mi camino. Cada pequeño consuelo que sentía era como un rayo de luz en medio de la oscuridad, prueba de que algo más grande estaba obrando, y no eran solo sensaciones internas. Poco a poco, las coincidencias comenzaron a surgir en mi vida, esas que intentamos ignorar, pero que nunca dejan de inquietarnos. Como aquella vez, en medio de un día difícil, recibí un mensaje inesperado de alguien que parecía saber exactamente lo que necesitaba oír. O cuando un simple gesto, una mirada cariñosa de un desconocido, me trajo una calma que desconocía. Estos pequeños detalles, que para muchos podrían pasar desapercibidos, para mí eran verdaderas señales en fragmentos de una verdad oculta que comenzaba a revelarse. Con el paso de los días, me di cuenta de que no era solo una sanación física, sino una transformación completa. La novena estaba abriendo puertas dentro de mí que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Mi mentalidad empezó a cambiar, mi perspectiva sobre la vida y el sufrimiento adquirió nuevas dimensiones. Y una renovada esperanza empezó a tomar forma. Fue un proceso sutil, que ocurría en lo más profundo de mi alma, pero cuyo impacto sentí en cada fibra de mi ser. La fe, que antes parecía un hilo tenue, empezó a fortalecerse, creando raíces profundas que me sostuvieron cuando todo parecía desmoronarse. Incluso ante las dificultades, esta nueva fuerza me permitió tomar decisiones que antes parecían imposibles. Cada día de la novena fue un paso en este camino de transformación, donde busqué no solo la sanación de mi cuerpo, sino también la renovación de mi alma. Empecé a comprender que la verdadera fe no es una creencia ciega, sino un compromiso con la esperanza. Una decisión diaria de creer en lo invisible y lo imposible. Fue como si la novena me estuviera enseñando, poco a poco, a recorrer un camino donde el impacto de la espiritualidad se manifestaba en cada aspecto de mi vida. Sé que para muchos puede resultar difícil creer algo así, sobre todo cuando la realidad nos presenta cifras frías y pronósticos difíciles. Pero estas señales, estas pequeñas revelaciones, fueron lo que me dio la fuerza para seguir adelante. Me mostraron que incluso en las circunstancias más adversas existe una verdad mayor, una energía transformadora que puede cambiar el curso de nuestra historia. Y es precisamente este viaje de descubrimiento, de encuentros con lo divino en la vida cotidiana,
lo que quiero compartir con ustedes, porque en el fondo creo que estas experiencias tienen el poder de impactarnos a todos, despertando una mentalidad de fe y valentía que puede mover montañas. Estas señales se manifestaron de maneras inesperadas y fueron esenciales para mantenerme enfocada en mi recuperación, incluso cuando todo parecía conspirar en mi contra. También hablaré sobre las decisiones que tomé a lo largo de este proceso, decisiones que transformaron mi perspectiva de la vida y el poder de la espiritualidad. Descubrirás los detalles tras bambalinas de este viaje, las revelaciones que solo quienes han vivido esta experiencia pueden compartir, y comprenderás el verdadero impacto que una simple novena puede tener en un momento de profunda crisis. Comentario: esto me resuena. Me encantaría saber si alguna vez has experimentado algo similar, o si estos pequeños y grandes cambios también forman parte de tu camino. Escribe: yo también estoy en este camino. Si tu fe ha sido una fuerza transformadora en tu vida, en esa última noche de la novena, algo dentro de mí ya era diferente. Aunque aún no sabía exactamente qué me esperaba. La casa estaba en silencio, el reloj marcaba el paso con una cadencia casi acompasada, y sentí que se me encogía el corazón, una mezcla de ansiedad y una extraña serenidad. Ese momento fue más que el final de un ciclo de oraciones, fue la culminación de un camino que, hasta entonces, me había parecido imposible concluir con esperanza. Me senté en el mismo rincón donde repetía las oraciones todos los días. Tomé el rosario con manos temblorosas y comencé a rezar en voz baja, casi un susurro, como si cada palabra pudiera resonar en el silencio de la noche y alcanzar algo mucho más allá de mi imaginación. Mientras rezaban las Avemarías, algo empezó a cambiar en el aire, como si la atmósfera a mi alrededor se volviera más ligera, casi palpable. Una luz suave y delicada empezó a aparecer en un rincón de mi habitación, una luminosidad que no quemaba los ojos, sino que reconfortaba el corazón. Sentí como si me envolviera una presencia que me trajo un consuelo indescriptible, una paz que nunca antes había experimentado, ni siquiera en los momentos más tranquilos de mi vida. Era una calma que llenaba cada espacio de mi ser, como si una mano invisible me sostuviera, guiándome fuera de la oscuridad. De repente, la visión se aclaró a una figura radiante y serena, que emanaba una luz que parecía provenir de mi interior. Apareció ante mí. Era Santa Orgitau, la santa de las causas imposibles, a quien había dedicado cada día de aquella novena. Sus ojos reflejaban una bondad infinita y su rostro transmitía una compasión que sobrepasaba todo entendimiento humano. No dijo ni una palabra, pero en ese silencio lleno de significado, sentí una profunda conexión, una certeza absoluta de que no estaba sola en mi lucha, de que me sostenía una fuerza divina. La visión duró minutos que parecieron eternos, donde el tiempo parecía suspendido en una dimensión donde solo existían la paz, el amor y la esperanza. Mi cuerpo, antes atormentado por la angustia y el miedo, se disolvió en esa energía de luz. En ese instante, todas las dudas, todos los pensamientos oscuros se desvanecieron. La clareza de reemplazó la confusión, la certeza, la incertidumbre. Fue como recibir un abrazo del cielo, una señal de que este viaje, aunque difícil, tenía un propósito, y que la sanación de alguna manera ya estaba en camino. A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, sentí una suave calidez que me invadía el pecho, una renovación que parecía darme la fuerza para afrontar cualquier desafío. Ese contacto con lo divino no fue solo un momento sobrenatural, sino una profunda revelación que impactó mi alma. Supe, en ese instante, que algo había cambiado para siempre dentro de mí, en una transformación que trascendía lo físico. Una nueva mentalidad que no se dejaría conmover por las circunstancias externas. Era la fe en su forma más pura, una fe que se convirtió en el fundamento de todo lo que vendría después. Esta experiencia no fue el punto final, sino el comienzo de una nueva etapa, un viaje donde la esperanza cobró un significado real y tangible. La visión me enseñó que incluso en las situaciones más difíciles existe una verdad oculta, un poder mayor que actúa tras bambalinas, mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Me mostró que la fe no es un escape de la realidad,
sino una fuerza que transforma, moldea decisiones, renueva el alma e impacta nuestras vidas de maneras que no siempre podemos comprender de inmediato. El día del examen que confirmó la desaparición del cáncer fue uno de esos momentos que jamás olvidaré. Desperté con el corazón acelerado, una mezcla de miedo, esperanza y una ansiedad casi insoportable. Cada paso hacia el hospital era un peso enorme, como si estuviera a punto de cruzar la línea entre lo conocido, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y algo completamente nuevo. Una realidad que solo podía imaginar en sueños. Una vez allí, los médicos estaban tranquilos, pero pude sentir, sutilmente, que incluso ellos estaban aprensivos, quizás preparados para lo peor, pero sin perder la esperanza. Y yo ya no era la misma persona que había comenzado esa novena. Por dentro, una llama de fe encendía cada célula de mi cuerpo, aunque, en la superficie, intentaba mantener la compostura. Cuando llegaron los resultados, el silencio invadió la sala. El técnico colocó las sábanas sobre la mesa. Las miradas de los médicos se cruzaron y un sutil asentimiento pareció confirmar lo que ya sentía en mi corazón. El cáncer había desaparecido así y simple. Ya no quedaba ni una mancha ni sombra de aquel diagnóstico devastador que, meses antes, parecía una sentencia definitiva. Lo imposible había sucedido ante nuestros ojos. Vi la incredulidad brillar en los ojos de los profesionales de la salud. El misterio más allá de su explicación científica. Me miraron con una mezcla de asombro y reverencia, mientras mi familia, que me había acompañado desde el principio, no pudo contener las lágrimas. Esas lágrimas que transmitían alivio, gratitud, pero también el desconcierto de quienes presencian un verdadero milagro. Yo, que había vivido días y noches de angustia, incertidumbre y miedo, ahora sentía una profunda transformación que trascendía lo físico. Fue una sanación del alma, un renacimiento de la esperanza. El impacto de ese momento resonó en cada aspecto de mi vida. Mi fe, antes frágil y vacilante, se convirtió en una fuerza inquebrantable. El camino recorrido hasta ahora me ha demostrado que existen verdades ocultas, que el poder de la espiritualidad puede desafiar incluso las certezas de la medicina moderna. Fue una revelación sobre la profundidad del ser humano, sobre las decisiones que tomamos ante lo imposible y sobre el impacto que la conexión con lo divino puede tener en nuestra realidad. En los días posteriores al examen, vi de primera mano cómo un evento así afecta la mente, el corazón y la comunidad circundante. Los médicos comenzaron a tratarme con silenciosa reverencia, y familiares que antes estaban destrozados por el miedo, ahora hablaban de milagros y renovación. Pero para mí, todo tenía un significado aún más profundo en la transformación interior que trajo la experiencia. Un cambio de mentalidad que me permitió ver la vida con otros ojos, con una luz que emanaba de mi interior. La verdad oculta que descubrí no solo residía en la sanación física, sino en comprender que la fe puede mover montañas cuando se alimenta de disciplina, esperanza y compromiso. Esta historia no se trata solo de un resultado médico sorprendente, sino también de la historia tras bambalinas de un viaje espiritual que pocos conocen. Trata sobre decisiones diarias, momentos de duda y las sutiles señales que indican que algo más grande nos guía. La sanación se produjo, pero vino acompañada de una nueva forma de vivir, una invitación a mirar hacia adentro, a escuchar lo que realmente desea nuestro corazón y a aceptar que los milagros pueden ocurrir cuando menos los esperamos. Es una lección de vida que va mucho más allá del diagnóstico, la enfermedad o las limitaciones del cuerpo. Después de ese día, la prueba confirmó mi curación, algo dentro de mí cambió para siempre. No solo mi cuerpo se renovó, sino que mi alma adquirió una nueva dimensión, un nuevo significado. La fe dejó de ser algo distante, una creencia vaga, y se convirtió en mi fuerza diaria, el fundamento que sustenta cada decisión, cada pensamiento y cada paso que doy en la vida. Antes, veía la fe como algo abstracto, una tímida esperanza que se escondía en los rincones de mi mente durante los momentos difíciles. Pero allí, en los días posteriores a la noticia milagrosa, comprendí que la fe es un poder concreto, una energía viva que transforma la realidad y renueva profundamente la mente. La transformación que experimenté
no fue instantánea ni siempre fluida. Fue un proceso que me obligó a reconfigurar mi mentalidad, mi perspectiva del mundo y de mí misma. Comencé a valorar la espiritualidad no solo como un consuelo momentáneo, sino como un ancla firme en medio de las tormentas de la vida. Cada desafío que surgía, cada incertidumbre que amenazaba mi paz, se enfrentaba con una esperanza renovada, la certeza de que no estaba sola, de que había un poder superior que me guiaba y me protegía. La fe se convirtió en la lente a través de la cual lo veía todo, en las alegrías, el dolor, las dudas y los triunfos. Y esto impactó profundamente mi salud emocional, mental e incluso física. Adaptar mi mentalidad a esta nueva realidad de fe fue una decisión diaria. En muchos momentos, la batalla interior fue dura. Tuve que elegir entre la duda, que insistí en llamar a la puerta, y la confianza que decidí cultivar. Y fue precisamente esta disciplina espiritual, este compromiso constante, lo que moldeó mi camino. Cada mañana me despertaba y renovaba mi compromiso con esta fuerza invisible que ahora controlaba mi vida. La oración, la meditación, los pequeños rituales de conexión, todo esto se convirtió en parte de la rutina que fortalece el alma, dando sentido y propósito a cada momento, incluso cuando los días parecían grises. Mas, de la transformación interior, esta nueva mentalidad trajo consigo un cambio real en mis relaciones. Me volví más presente, más agradecida y más abierta al amor que me rodeaba. Comprendí que la fe no es solo un acto solitario, sino un vínculo invisible que conecta a las personas, creando una red de apoyo y solidaridad. Tras bambalinas de esta transformación, hubo momentos de profunda vulnerabilidad, en los que necesité aprender a pedir ayuda, a confiar y a compartir mi historia sin miedo. Fue este espacio de apertura que comprendí el impacto de la fe como algo colectivo, que no solo me sostuvo, sino que también conmovió a quienes me rodeaban. Por supuesto, la vida seguía presentándome desafíos. El cáncer podía haber desaparecido, pero mi mente y mi corazón aún necesitaban atención diaria. El miedo a una recaída, las dudas sobre el futuro, las cicatrices invisibles de la enfermedad, todo esto formaba parte del proceso, pero la fe se convirtió en una fuerza que me dio el coraje para seguir adelante, para tomar decisiones que priorizaran la salud, el bienestar y la paz interior. Fue un viaje de autodescubrimiento, de constantes revelaciones sobre el poder que reside en cada uno de nosotros cuando decidimos mirar hacia adentro y abrirnos paso a la verdadera transformación. La disciplina que adopté, la apreciación de la espiritualidad y una esperanza renovada han creado una mentalidad que ya no flaquea ante las dificultades. Esto no significa que ignore las duras realidades de la vida, sino que elijo anclarme en algo más grande, algo que trasciende la comprensión lógica y científica. Esta decisión lo ha impactado todo a mi trabajo, mis relaciones, mis decisiones diarias y sobre todo, mi paz interior. El impacto de esta nueva mentalidad es visible en cada aspecto de mi vida, en mi sonjizao, mi respiración y mi forma de caminar, siempre seguro de que la fe es la luz que guía mi camino. Al mirar atrás y reflexionar sobre todo lo que he vivido, me doy cuenta de que compartir este testimonio no es solo un acto personal, sino un compromiso es un llamado a fortalecer la fe de quienes, como yo, enfrentan momentos de oscuridad e incertidumbre. La fuerza que encontré en la oración, la disciplina espiritual y el encuentro con lo divino no fue un secreto para mí, sino una luz que necesito compartir para iluminar otros caminos. Creo profundamente que los milagros ocurren cuando creemos de verdad, cuando nuestra fe no es solo una palabra, sino una práctica constante que se manifiesta en una esperanza renovada, incluso en los momentos más oscuros. Esta experiencia transformadora me enseñó que la fe no es algo distante ni inaccesible, es la base sobre la que construimos nuestra resiliencia y nuestra capacidad para superar
lo que parecía imposible. La vida a menudo nos pone a prueba con situaciones que desafían no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro espíritu. Y es precisamente en estos momentos que la fe se revela como una fuente inagotable de fortaleza, capaz de mover montañas y reescribir historias. El mensaje que les traigo hoy es incluso cuando todo indica que no hay salida, cuando el pronóstico parece definitivo y la desesperanza se instala, la fe puede ser el camino hacia una transformación radical. Compartir esta historia es una forma de decir que no estamos solos en nuestra lucha, que hay un poder mayor que puede actuar cuando le damos cabida en nuestras vidas. Es importante recordar que los milagros no son solo eventos grandiosos y espectaculares. Pueden ser sutiles, silenciosos, pero profundamente impactantes, cambiando el curso de nuestra existencia y abriendo puertas a nuevas posibilidades. Cuando creemos de verdad, cuando cultivamos una mentalidad de esperanza y entrega, permitimos que lo imposible se vuelva posible. Esta es una verdad oculta para muchos, pero revela su poder a quienes tienen el coraje de mantener viva su fe, incluso en la adversidad. Además, contar esta historia es también una invitación a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones diarias moldean el camino espiritual y emocional que vivimos. La fe, para ser verdadera, requiere disciplina, dedicación y un corazón abierto a la transformación. Nos enseña que no debemos esperar milagros externos, sino que el cambio comienza en nuestro interior, en nuestra mentalidad y actitudes. Esta profunda conexión con lo divino es lo que sustenta nuestra esperanza, da sentido a nuestro dolor y celebra nuestras victorias. Es como una llama que necesita ser alimentada constantemente para mantenerse viva, incluso cuando el viento parece demasiado fuerte. Sé que para muchos, escuchar este tipo de historias puede despertar dudas, curiosidad o incluso sentimientos encontrados, y es natural, porque la fe es un terreno donde la razón y el sentimiento se encuentran y a veces chocan. Lo que me motiva a compartir es precisamente esta complejidad, porque creo que en ella reside la belleza del viaje espiritual, un camino lleno de revelaciones, donde aprendemos a confiar en lo que no vemos, pero sentimos con el corazón. Mi experiencia no es un caso aislado, sino parte de una red más amplia de historias de superación y transformación que existen a nuestro alrededor, a menudo ocultas tras la vida cotidiana. Lo cierto es que la fe no es un punto final, sino un camino continuo, lleno de matices y lecciones que nos llevan a descubrir fortalezas que jamás imaginamos poseer. Y es en este camino que descubrimos que los milagros son, de hecho, manifestaciones de la valentía de creer y la determinación de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Al reflexionar sobre todo lo que he vivido, me doy cuenta de que la verdadera transformación no reside solo en el milagro en sí, sino en cómo nos afecta internamente, en el cambio de mentalidad que se produce cuando nos permitimos abrir nuestro corazón a algo más grande. La vida a menudo nos desafía de maneras que parecen insuperables, y es precisamente en estos momentos que se nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra fe, sobre el poder de la oración y sobre la importancia de la perseverancia. Quiero extenderte esta invitación ahora de una manera sincera y alegre, que tú, que estás ahí al otro lado de la pantalla, te detengas un momento y reflexiones sobre tu propio camino espiritual. ¿Qué batallas has enfrentado? ¿Qué esperanza aún late en tu interior, aunque sea silenciosa? ¿Qué oración has rezado o te gustaría rezar para encontrar paz y fuerza? Paz y fuerza. Este momento de reflexión es esencial, porque la fe no es algo estático, sino un proceso vivo, un camino que exige valentía y constancia. Cuando oramos, cuando buscamos lo divino en medio del caos, creamos una conexión que va más allá de la comprensión racional. Es un puente que sostiene nuestra alma, anclándonos en medio de las tormentas de la vida. La oración, más que palabras, es un acto de entrega y confianza. Es renunciar al control y permitir que la esperanza florezca incluso donde parece no haber espacio para ella. Y sé que no es fácil mantener viva esta fe cuando el mundo parece empeñado en derribarnos, cuando el escepticismo intenta imponerse y cuando el miedo susurra
que no hay salida. Pero es precisamente en este escenario donde la perseverancia marca la diferencia. La perseverancia en la oración y la búsqueda espiritual es como una semilla que debe cultivarse día tras día. Cada momento dedicado a la fe es una inversión en nuestra transformación interior, un paso que nos acerca a la luz, incluso en las horas más oscuras. Este viaje, que a menudo pasa desapercibido, conlleva profundas revelaciones que solo la experiencia personal puede brindar. Una verdad oculta que solo se revela a quienes se permiten ir más allá de lo superficial y profundizar en la esencia de su creencia. El impacto de esta fe cultivada es real y se manifiesta en las pequeñas acciones cotidianas, en la forma en que enfrentamos los desafíos, en las decisiones que tomamos y en nuestra perspectiva de la vida y el mundo que nos rodea. Quiero que sientas que no estás solo en este camino, que la fe es una fuerza que nos conecta y que, al compartir nuestras historias, nuestras dudas y nuestras esperanzas, creamos una red invisible de apoyo e inspiración. La transformación que experimenté no fue solo física, fue una revolución silenciosa en mi corazón, que me enseñó a mirar al futuro con ojos renovados y un espíritu fortalecido. Y sé que muchas personas también tienen esta sed de algo más grande, de respuestas que van más allá de la lógica y que brindan verdadero consuelo. Por eso, la espiritualidad, el poder de la oración y la esperanza perseverante son pilares fundamentales para que podamos sortear nuestras dificultades con dignidad y valentía. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por acompañarme en esta profunda y significativa historia. Es increíblemente especial poder compartir estos momentos de fe y transformación, y espero de verdad que esta historia te haya tocado profundamente y te haya traído luz a tu camino. Si este contenido te ha resonado, si de alguna manera ha resonado con tu vida o creencias, deja un comentario. ¿Cómo estoy contigo hasta el final? ¿O este mensaje fue para mí? Saber que estás aquí participando, leyendo y compartiendo tus experiencias marca la diferencia para que este canal siga creciendo y llegue a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Aprovecha también para dejar un me gusta, porque este simple gesto demuestra que estamos conectados, que este intercambio vale la pena y nos inspira a seguir compartiendo más historias reales, llenas de emoción y verdad. Si quieres continuar este viaje de fe, esperanza y revelaciones, ya sabes qué esperar en él. Hay un video aquí mismo que ofrece información increíble sobre este tema, así que haz clic y sígueme allí. El camino es largo, pero lleno de luz, y quiero acompañarte, compartiendo cada paso de esta transformación. Nos vemos pronto.